Todo comenzó con una serie de videos e imágenes de YouTube que mostraban por primera vez a reclutas cubanos en Rusia. Algunos de estos reclutas dijeron que habían sido engañados con promesas de una vida mejor que no eran ciertas. Revelaron que los habían reclutado y les habían dado pasajes de avión para viajar de Cuba a Rusia, supuestamente para realizar trabajos de construcción en zonas afectadas por la guerra. Pero poco después de llegar a Rusia descubrieron que iban a ser enviados como soldados al frente de la guerra con Ucrania. Todo el cubano que tenga pensado ir para acá, venir para aquí, para Rusia, por favor que no vengan. Que ni venga. Es una locura. Hacen nada esto aquí, que esto es una estafa. El 5 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, emitió un comunicado diciendo que había detectado una red de trata de personas basada en Rusia, que estaba reclutando cubanos para ser enviados a la guerra en Ucrania. El ministro Rodríguez negó que el régimen tuviera algo que ver con esas redes. Los enemigos de Cuba promueven información distorsionada que busca manchar la imagen del país y presentarnos como cómplices de estas acciones, las cuales rechazamos categóricamente. Los cubanos también informaron que desmantelaron la supuesta red de tráfico de personas que realizaba el reclutamiento, y anunciaron la detención de 17 personas involucradas en esta red. Pero pocos estaban dispuestos a creerse los cuentos del régimen. Los atraparon una vez más con las manos en la masa. Esta es solo la última de una larga serie de operaciones criminales dirigidas por el gobierno cubano. Y cada vez que los atrapan, su primer acto es negarlo y luego encarcelar a algunas personas como prueba de que no sabían nada. Simmons dice que es imposible que el régimen cubano no haya estado involucrado en el reclutamiento de jóvenes cubanos para ser enviados a Rusia. La idea de que alguien puede estar dirigiendo una red de mercenarios sin el conocimiento del régimen es ridícula. Es absolutamente imposible que existan grandes operaciones criminales sin el conocimiento y la participación del gobierno cubano. Juan Antonio Blanco, exoficial de inteligencia y diplomático cubano que desertó a Estados Unidos, piensa igual que Simmons. Es absolutamente imposible creerle al gobierno cubano cuando afirma que no tiene relación con la red que reclutaba cubanos para enviarlos a la guerra en Ucrania. El exdiplomático cubano cree que La Habana está utilizando toda la controversia como una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones de Raúl Castro: enviar tropas profesionales cubanas a la guerra en Ucrania. Esto es una distracción para desviar la atención del verdadero propósito, que es enviar tropas regulares a Ucrania, en un momento u otro, y luego afirmar que esos cubanos que se presentarían en algún campo de batalla no son tropas regulares, sino voluntarios que fueron reclutados antes de que supuestamente desmantelaran esa red en Cuba. Blanco dijo que ya hay militares cubanos entrenando en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, luego que se firmaran acuerdos de cooperación entre el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el dictador bielorruso Lukashenko. De hecho, La Habana está cambiando ahora su narrativa. El embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendia, dijo recientemente que no tienen nada en contra de que los cubanos firmen contratos y se unan al ejército ruso para luchar en Ucrania. El especialista en contrainteligencia Simmons dijo que Cuba tiene un interés particular: aprovechar financieramente la guerra de Rusia contra Ucrania. Necesitan absolutamente a Rusia. La economía cubana sigue devastada y los rusos han sido su mayor y más generoso apoyo. Según Hugo Hacha, profesor de la Universidad de Defensa Nacional, La Habana está enviando cubanos a Rusia para conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Ahora estamos viendo un régimen que se beneficia enviando a los reclutados a situaciones de peligro. El profesor Hacha dijo que Cuba simplemente está repitiendo el mismo patrón de tráfico de personas que siguió en el pasado. En este momento, estamos viendo cómo envían a jóvenes cubanos a librar una guerra de agresión contra Ucrania y a generar ingresos para el régimen cubano, de la misma manera que las llamadas misiones médicas cubanas, como los constructores de astilleros, como los artistas que trabajan en la industria de cruceros, y los trabajadores en los hoteles dentro del territorio cubano. El académico afirmó que Cuba incluso se está beneficiando de las pólizas de seguro que los reclutas cubanos deben firmar al ser contratados en Rusia. Según este documento, los rusos que luchan en Ucrania pueden recibir hasta $80,000, incluidos casi $50,000 en pagos de seguros.
pero los expertos creen que aunque los mercenarios o soldados extranjeros como los cubanos probablemente no obtendrán tanto, Cuba va a cobrar fuertemente a los rusos por las tropas que enviarán a Ucrania. Lo que sí sabemos es que esto no será un viaje gratis para los rusos. Los cubanos les van a cobrar, si no les cobran de más, dada su débil situación económica, por enviar estas tropas y realizar estas operaciones en el campo de batalla. Blanco dijo que Cuba tiene capacidad operativa para enviar miles de soldados cubanos a territorio ruso a través de los cientos de vuelos semanales que traen turistas rusos a localidades como Varadero, Cayo Coco y La Habana. Los cubanos están involucrados en esta guerra porque necesitan recursos, necesitan la alianza con Rusia y quieren cimentar esa alianza con sangre, aportando estos soldados y estas tropas. Cuba tiene una larga historia de intervención en conflictos bélicos internacionales en el pasado. Durante décadas, Fidel Castro envió hasta 400.000 soldados y funcionarios a 14 países africanos durante un periodo de 16 años, entre 1975 y 1991. En América Latina, Cuba envió soldados y oficiales para promover movimientos guerrilleros violentos en países como Bolivia, Venezuela, Colombia, Nicaragua y El Salvador. Cientos de asesores militares cubanos todavía operan hoy en varios países latinoamericanos. Por eso, nuestro primer compromiso ha sido seguir defendiendo la posición de la Federación Rusa. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, Cuba ha estado desempeñando un papel crucial para Rusia, en los frentes diplomático y de desinformación de la guerra. Cuba ha estado involucrada desde el principio y hasta el presente en el campo de batalla diplomático y en el campo de batalla propagandístico. Han sido cruciales para que Rusia no obtenga una condena abrumadora de los estados africanos, árabes y latinoamericanos en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales. De hecho, el principal propagandista ruso Vladimir Solovyov instó a la televisión nacional rusa en septiembre a que se estableciera una brigada internacional de combatientes de Cuba y otros países aliados como Irán, Corea del Norte y Venezuela para luchar por Putin en Ucrania. Надо воевать, они все время сколачивают международную коалицию. Почему мы отказываем себе в этом удовольствии? Есть прекрасно обученные нами отряды в Сирии. Есть люди, которые болеют за нас в Африке. Есть Венесуэла, есть Никарагуа, есть Cuba. En los últimos 18 meses, Cuba y Rusia han fortalecido su alianza con una serie de reuniones de alto nivel que no dejan dudas sobre el apoyo de La Habana a Moscú. 9 meses después de la invasión rusa a Ucrania, en noviembre pasado, el presidente cubano viajó a Moscú para expresar personalmente su apoyo a Vladimir Putin. En marzo de este año, el máximo jefe de seguridad de Putin, Nikolai Patrushev, viajó a Cuba para reunirse con Raúl Castro y Díaz-Canel, en lo que fue calificado como una visita de trabajo cuyos detalles se mantuvieron en secreto. En abril, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, viajó a La Habana como parte de una gira por varios países latinoamericanos aliados de Rusia. En mayo, Díaz-Canel declaró el apoyo incondicional de Cuba a la Federación Rusa en su enfrentamiento con Occidente, durante la visita del viceprimer ministro ruso Dmitry Chernychenko a La Habana. En junio, los ministros de Defensa de Cuba y Rusia se reunieron en Moscú para discutir proyectos militares conjuntos, en el apogeo del motín de los mercenarios del grupo Wagner. Propongo discutir en detalle todos los proyectos de cooperación existentes y prometedores en el campo militar, dijo Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Putin, en una reunión con el ministro de Defensa cubano, Álvaro López Miera. La creciente participación de Cuba en el conflicto Rusia-Ucrania ya está complicando las relaciones con Washington. Después de que estalló el escándalo de los reclutas cubanos, Raúl Castro ordenó a un enviado especial a reunirse con el Departamento de Estado para discutir uno de los temas críticos para la dictadura cubana, su condición de país patrocinador del terrorismo en el mundo. El régimen cubano tiene una larga historia de apoyo al terrorismo en todo el mundo, como hemos visto en este video, que le ha valido a Cuba un lugar legítimo en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del gobierno de Estados Unidos.